Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Este es un programa que preparamos para ustedes cada 8 días con lo mejor del séptimo arte. Conversamos con sus personajes, también hacemos reseña de películas, las sagas que nos gustan, las películas nominadas a premios, cuando hay festivales. Y les recordamos que este mes estábamos haciendo un homenaje a la mujer, este es el mes de la mujer. Estamos haciendo un homenaje en la conmemoración del mes de la mujer. Y claramente hoy tenemos pues una invitada que viene desde la ciudad de Medellín. Ella es crítica de cine, es comunicadora audiovisual y también es copywriter. Vamos a hablar de todo eso en un momento con ella. Le damos la bienvenida a Diana Carolina Gutiérrez. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias por tenerme acá. Y bueno, me encanta que vamos a tener una conversación sobre cine. Así es. Uno generalmente se pregunta dónde se estudia crítica de cine. Uno ve muchas películas y ya es crítico de cine, o se lee un libro, o se ve un video en YouTube. Pues, ¿cómo se forman los críticos de cine? Investigando un poquito la vida de Diana, me di cuenta que ella estudió en una escuela de crítica que, para más veras, queda aquí en Medellín. Aquí hay una escuela de crítica de cine. Diana, ¿cómo es eso? Cuéntame un poquito. Bueno, esto de ser crítico tiene muchos ingredientes. En primera instancia, claramente una carrera relacionada con algún tipo de disciplina audiovisual sería súper enriquecedor, pero más allá de eso hay un componente de estudio teórico claramente, es decir, leer y conocer a aquellos que ya se han dedicado a la escritura crítica. En segunda instancia, la disciplina del visionado empírico, es decir, dedíquese a ver, dedíquese a leer, disfrute lo que ve y tenga una mirada crítica, porque sí, yo siempre lo digo, la mirada es algo que también tú entrenas, no es como que naciste con un don, te iluminaste, no. La mirada se entrena y se entrena precisamente con otros autores, leyendo y viendo mucho cine, haciéndose consciente de lo que vemos. Y bueno, y en tercera instancia, lo que tú mencionabas de la Escuela de Crítica de Cine, yo me siento muy orgullosa de este proyecto que se encabezó pues por el crítico Osvaldo Osorio de aquí de la ciudad, profesor, historiador, bueno, yo lo admiro mucho por todo lo que ha logrado aquí en la escena cinéfila de mi ciudad, y con él fue que yo pues estudié crítica de cine y sigo de la mano de él, aprendiendo, trabajando con festivales, entonces digamos que ha sido una apuesta muy constante y es una formación que no para. Como te digo, con cada película, sea comercial, sea de autor, sea experimental, hay que intentar tener esa conciencia crítica de lo que estamos viendo, porque esa mirada se va entrenando y sin duda se va transformando. Cuando uno de pronto lee lo que escribió 5 o 6 años atrás, no va a ser lo mismo que tú escribes hoy. Claro. Y eso hace parte del proceso. Se va puliendo, puliendo, puliendo. Tú me mandaste una frase para cuando habláramos del tema de la crítica de cine. Yo quiero que la veamos. Es esta frase de David Bardwell, que es un analista, crítico, estudioso, teórico del cine. El texto está inerte hasta que el lector, oyente o espectador entra en contacto con él y actúa. ¿Por qué te gusta tanto esta frase? Bueno, también hago ahí la cuña, que es un muy buen autor para empezar a estudiar crítica de cine. Es un infaltable, hay muchos más, pero bueno, ahí dejo como la inquietud. Sí. Me gusta mucho porque a mí me gusta ver el cine como una hermenéutica existencial. ¿Qué es la hermenéutica existencial? Lo que rayos estoy diciendo. Sí, hace doble clic ahí en... Claro, hagamos doble clic en la hermenéutica existencial y es cómo a través del cine nos interpretamos a nosotros mismos. Y a través de los textos también. Las palabras que yo escriba, las palabras que yo enuncie están muertas en la medida que no estamos dialogando, en que no estamos en este espacio transformándonos alrededor de ellas, que no tenemos un lector. Cuando esos textos o cuando esas películas llegan a la mirada del lector, lo transforman, hay un diálogo, hay una interconexión y hay una interpretación para la vida. Por eso yo digo hermenéutica existencial, es decir, una interpretación para la vida. Y en ese espejo que es la pantalla, que es el cine, nos vemos a nosotros mismos y nos podemos transformar. Somos susceptibles de transformación, no siempre, porque no todo el cine tiene que ser profundo, no todo el cine nos tiene que transformar, claro. También está el entretenimiento, la película adolescente de amor tradicional que me quiero ver un domingo porque simplemente la comedia quiero... romántica. Exacto, está perfecto. Pero me gusta como crítica, obviamente, desde ese oficio, ver el cine como esa interpretación de la vida en la que nos vemos reflejados. Y mira que el cine tiene algo muy importante, y es que esas pulsiones de muerte que vienen pues desde el psicoanálisis pueden ser allí reveladas sin mayor daño, es decir,
yo me puedo reflejar desde mis pulsiones más secretas en esa película que estoy viendo, sin mayor daño, más allá de que me puedo interpretar y puedo aprender de mí mismo, qué siento, cómo me mueve, cómo me transforma esa imagen que estoy viendo. Y en esa medida el cine también nos va transformando, ese espejo en el que nos vemos. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que más me apasiona de ver el cine y de estudiarlo, y es cómo me impacta, cómo me transforma, cómo esa poética me va moviendo a mí también. Bueno, Diana, como siempre solemos hacer con nuestros invitados, nos trajo una selección de películas. Estas películas tienen una línea conductora, la mayoría de ellas, y es el papel de la mujer en la sociedad, en diferentes tópicos. Vamos a arrancar con un clásico del cine. A ver. Vamos a arrancar con una película de 1962. Es una película de una directora que nos dejó hace poco, Agnès Varda, o Varda. Es una película que se llama Cleo, de 5 a 7. Vamos a ver los avances de Cleo de 5 a 7 y en un momento estamos con ustedes para contarles entonces por qué le gusta tanto esta película a nuestra invitada. J'ai vu le cancer. Elle est perdue. Si c'est ça, je me tuerais. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser. C'est un cri d'amour. Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande... Je t'interdis. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Je suis un corps à vide, sans toi, sans toi, sans toi. Corinne Marchand protagoniza Cleo de 5 a 7, una película de un movimiento cinematográfico muy famosa, la nueva ola francesa, Truffaut, Godard y Agnès Varda. Bueno, eso justo iba a empezar por ahí. Y es que, mira que Varda es una mujer que se abrió paso en un gremio de hombres. Claro, y eso es muy llamativo. Y las temáticas que estaban tratando estos otros directores, estos otros creadores, distan un poco de lo que ella llegó a proponer, siendo también de la nueva ola. Entonces, Varda marca un punto muy importante en este movimiento porque es esa mirada íntima desde la mujer, donde ya no es necesariamente un objeto de deseo. Y eso es muy importante en Cleo de 5 a 7. Primero, esa mujer no es solo un objeto de deseo, aunque obviamente interpreta a una mujer muy sensual, con amoríos, Claro, con problemas divina. internos, con un amante, sí. pero no es el centro. Aquí el centro es esa intimidad secreta, eso que la angustia a ella, no vamos a hacer mucho spoiler, pero la acompañamos a ella casi que en tiempo real durante esas 2 horas en que ellas se debaten miedos a morir, decepciones amorosas, se reflejan varios espejos de manera pues, física dentro de la película, eso dice mucho de lo que ella está atravesando. Pues tú no vas a hacer el spoiler, lo voy a hacer yo. Ah, bueno. La protagonista está en una sala de espera de un consultorio, le detectan un cáncer. Ah, bueno, usted ya hizo el spoiler. Pero es que, sí, no pasa nada. No, pues. pero no pasa nada con esto. Y ella empieza a hacer una remembranza de su vida y se afloran todas las sensaciones humanas. Claro. El miedo a la muerte, el susto, yo sí viví lo que había vivido, lo que habría de vivir, una cantidad de preguntas. Es que ese es como lo bueno de esta película. Exacto, y acompañamos esa angustia durante toda la película de manera muy cercana y muy íntima. La escuchamos en sus monólogos, sentimos su dolor, nos preguntamos también qué pasaría si estamos esperando los resultados de un examen tan contundente, ¿qué haríamos en ese día? ¿Qué harías tú si estás esperando un resultado de cáncer en todo ese día? ¿Qué harías con ese amante o esa amante que tienes? ¿Para dónde coges? ¿Dónde te mueves? Entonces mira que ya no es la preocupación de la mujer es buscar marido de pronto o tener algún amorío, sino la naturaleza de la muerte como tal y de la vida y esa naturaleza humana que la atraviesa. Y volver a la esencia del ser, a la raíz. Volver a al propósito que inicial, volver a la esencia de qué es ser mujer para ella, qué la hace feliz, qué la mueve, cómo va a enfrentar la vida.
De hecho, hay una transformación muy bonita durante toda la película. Ella empieza como muy ensimismada y se va abriendo y se va abriendo como una flor hasta que la vemos al final aceptando sus condiciones de vida y aceptando lo que esté por venir a como de lugar. Entonces, vivimos con ella esa transformación y es una obra muy llamativa para la mujer más allá de ser objeto de deseo. Por eso la traje. Cleo, de 5 a 7, una película que de pronto estará por ahí en alguna plataforma, la pueden ver. Es una película de este movimiento de la nueva ola francesa, cuya película más conocida es indudablemente Los 400 golpes, tal vez, de Truffaut. Es una de las películas más conocidas, pero vale la pena que la vean, que le den una oportunidad, que la miren, que vean esta actuación soberbia de Corinne Marchand, sí, haciendo el papel de Cleo Victoire, que es la protagonista de la película. Vamos a hablar de otra película bien interesante que nos trajiste, que tiene un nombre con una dirección, así se llama la película. El nombre de la protagonista más la ubicación. Y la dirección de su casa. Ajá. Se llama Jean Dielman, que les voy a decir la dirección. Jean Dielman, 23, Muelle del Comercio, 1080, Bruselas. Es una película de 1975. Cuando estábamos investigando esta película, me sorprendió que algunas personas la eligieron como la mejor película jamás realizada, la mejor película de la historia según la revista Sight and Sound. Creo que fue así esta elección. ¿Por qué es tan importante esta película? Bueno, esto es una locura porque esos nombramientos como gran película son muy posteriores. Eso no fue para nada en los 70 ni en los 80. Y eso dice mucho de la propuesta disruptiva de Chantal Akerman, que es la directora, que de por sí es bastante feminista, pero digamos que eso no es tan importante. Lo importante es lo que ella propuso en pantalla. Y es el tema de, bueno, primero que todo, dejar de normalizar la vida doméstica femenina. Es decir, lo que está haciendo tu esposa, que puede ser lavar los platos, tender las camas, cuidar los niños, ponerte el sombrero, plancharte la ropa. La directora dice, no, un momentico, es que esto no puede estar normalizado, lo vamos a ver y lo vamos a apreciar en tiempo real. Es decir, la protagonista de nuestra película, que es una mujer ya soltera. Plancha una camisa en tiempo real. Plancha una camisa en tiempo real. Y no podemos esperar a que algo pase más allá de eso. Estamos apreciando el ritual doméstico, que es bastante disruptivo ya verlo en pantalla de esta forma, en plano general, porque en ningún momento ella nos acerca, nos hace paneo, está 4 cámaras, traveling. No es plano detalle, estamos viendo un plano general, el encuadre de la vida doméstica. Y ese es el llamado, mire, planchar, cocinar, limpiar unos zapatos es trabajo. Es un trabajo, claro. Es una dedicación para ser apreciada. Claro. Entonces, por un lado, eso es algo muy disruptivo porque es en tiempo real, como te digo, no hay cortes, lo apreciamos acción por acción. Y en segunda instancia... ¿Y contamos el otro spoiler o no? El final no lo contemos, pero contemos quién es ella. Claro. Es una mujer que ya no tiene marido, que está viuda, tiene un hijo, vive muy sola, pero se dedica a la prostitución ocasional. Claro. Entonces, es algo que choca mucho porque la vemos en toda esta entrega de vida doméstica y tiempito después nos damos cuenta que no, que es que entran unos hombres misteriosos a su casa y que ella siempre limpia otra vez las sábanas y dice, ¿esta qué está haciendo? Yo no entiendo. Claro, al final vamos viendo que es que ella autónomamente, porque ella no está obligada, ella decide hacer prostitución ocasional. Pero claro, ¿qué hay detrás de eso? Un montón de represiones, un montón de pulsiones secretas de la mujer que no se ha expresado porque ni siquiera con su hijo se puede comunicar. Vemos esa dificultad constante de su silencio y silencios súper extendidos en cámara, que es una película que requiere bastante paciencia y actitud apreciativa. ¿Sabes cuál fue como el adjetivo? O sea, la película te sofoca. Exacto. Te sofoca. Pero porque nos lleva hacia un final muy secreto. Sí, vamos a ver el avance y volvemos para hablar de esta gran película.
difícilmente uno ve un tráiler sin diálogos. Este tráiler Imagínate. no tiene ningún diálogo, estamos viendo, pero lo que digo que te sofoca, o sea, esta mujer todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está ocupada y saca tiempo para esta actividad también que estábamos relatando, además para criar a su hijo, y es como el gran valor de esta película. Sí. Digamos que potenciar a la mujer en todos esos roles. Incluso más que potenciarla, la presenta como un ser falible, como un ser que se equivoca, que tiene represiones, que tiene secretos, que tiene emociones reprimidas. Y eso es muy interesante porque no es esa mujer que tiene ya todo definido. Incluso hay una escena en que el hijo le dice, si yo fuera mujer, no me acostaría con alguien que no amara. Y ella le responde, tú no lo sabes, tú no eres mujer. Entonces es muy desde el interior de esa confusión y de ese ser falible que también somos las mujeres. Está representando eso en carne y hueso con el tiempo que se requiere para saberlo apreciar y a tal punto de que te sofoca, incluso te puede aburrir. Pero digamos que hay que llegar hasta el final para comprender todo el desenlace de lo que está pasando esta mujer por dentro. Claro, está protagonizada por Delphine Seyrig, que me imagino que tuvo que tener una preparación absolutamente minuciosa porque todo el peso de la película recae sobre ella. Esto es muy complejo, es una película también que debe haber arrasado en los festivales europeos, seguramente, y veíamos ahí en uno de los comentarios que se leen que está catalogada como una de las mejores películas de la historia. Los Angeles Times dice que es monumental, entonces vale la pena verla. Tal vez ¿dónde se podrá ver esta película? En plataformas de autor, diría yo. Pues no es como que esté publicada ahí abiertamente. Sí, sí, sí. Pero vale la pena que le den una mirada y sobre todo hay que prepararse para verla, ¿cierto? No es una película de ritmo trepidante, No. ni de acción, ni de planos estilo videoclip, no. Pero estamos hablando de crítica de cine. Exacto. Y para la crítica es importante ver de todo. No estoy diciendo solo de autor o solo lenta, sino de todo. Hay que conocer de todo y ir construyendo esa perspectiva. Hay que atreverse. Claro, hay que atreverse. Es que es como decían de las corridas de toros cuando aquí hacían corridas. ¿Cuál es la corrida buena? Tiene que ir a todas para que le toque la buena. Sí, porque no se sabe antes. No se sabe. Entonces, con el cine pasa lo mismo. Hay que verlas todas para saber cuál es la buena. ¿Qué tal si nos vamos o nos venimos para Colombia? Sí, me parece importante no mirar solo de afuera, sino Sí. también venir al territorio. Vamos a hablar, Diana, de una directora que está despuntando ya a nivel internacional. O sea, no es solo nuestra directora local, sino que Laura Mora ya cogió vuelo. O sea, es una actriz de nivel internacional, una directora de nivel internacional. Entiendo que esta es su ópera prima, tal vez, Matar a Jesús. No recuerdo, yo creo que antes de eso había hecho otras cositas. Había hecho otras cosas. Pero digamos que esta fue la película que la catapultó, que la dio a conocer. Es una película del año 2017. Es una historia bien interesante, donde la mujer asume un rol que haría un hombre, Complicado. tal vez. Sí, complicado. La historia va de que es una chica a la que le asesinan a su padre, que es un profesor universitario, y ella busca al asesino para supuestamente. para vengarse de una forma muy singular, muy particular. Sí. Es una historia que me parece buenísima en el papel. Ella la supo llevar a la pantalla muy bien contada. Veamos el avance de Matar a Jesús y volvemos para que Diana De nos una. cuente por qué le gusta tanto esta película. A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué opa? Hola, Lita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. Eso que usted vive solo. ¿Por qué? Porque es mejor por no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me va a enseñar a disparar o qué? La punta gonorra en la cabeza, que con odio. Necesito que me consiga un juguete. Yo se la he visto.
sabe que aquí está allá, vaya para mi casa que vinieron por mí. ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? ¡Hola, mate! ¡No digas eso! Bueno, hágale pues. Completamente distinta a la que veíamos anteriormente. Esta es una Sí. película de un ritmo bastante trepidante, es una historia feroz que se cuenta de una manera muy cruda, grabada o rodada en nuestras calles de Medellín con actores naturales, entiendo, que trabajó Laura en esta película y aquí demostró que es una gran directora. Laura se consagró posteriormente con una película que se llama Los Reyes del Mundo, que fue bien paseada por los circuitos internacionales, por los festivales, y Laura tuvo la oportunidad de dirigir 1 o 2 capítulos tal vez de 100 años de soledad, esta serie de Netflix que se la recomiendo, a mí me encantó particularmente. 100 años de soledad me pareció fantástica, no creí que fueran capaces de llevar la esencia del libro a la pantalla porque pues, o sea, 100 años de soledad es una obra monumental que uno no se imagina que la puedan llevar a la pantalla y esta gente lo logró y Laura estuvo ahí involucrada. Sí, a mí también me encantó. De hecho, ahorita hablábamos un poco de eso. Yo siento que no necesariamente la obra audiovisual va en detrimento del libro. Hay unos encuentros ahí muy interesantes. Igualmente el formato exige otro tipo de representaciones, pero siento que es un logro muy, muy importante y me llama mucho la atención como esa relación que se puede dar entre el lector y el consumidor audiovisual. Pero bueno, hablemos pues hablemos de Matar a Jesús. Sí, hablemos de La Matar a mujer aquí, ¿qué rol asume? Mira que esto tiene grandes dilemas éticos y en general para la mujer, porque nuestra protagonista que es Paula no se presenta como la gran vengadora, que normalmente está en el cine más comercial, sino que de nuevo es una mujer con paradoja. Es decir, en ella se cruza un dilema de humanización del conflicto, que es lo que más o menos Laura va a tratar, y no es una mujer del todo víctima ni una mujer del todo vengadora. Entonces hay una relación ahí muy importante entre los dilemas que tiene que vivir Paula para tomar una decisión de mato al sicario que mató presuntamente a mi padre o comprendo que es una cadena a la que él pertenece que y que ni siquiera él sabe, cadena. Él ni siquiera tiene idea de dónde viene ni por qué. Exacto, el último eslabón. Sí, entonces digamos que también hace una crítica social un poco la película, digamos que jala un hilo que comienza con un homicidio y nos muestra todo lo que hay más allá de esto. ¿Por qué se llegó a esto que es el último acto, como tú lo mencionas, de una gran cadena que se inició pues con otros personajes? Entonces, a través de la mirada de Paula nos damos cuenta de esto. Pienso que ese es el principal valor de la película. En esencia es el problema de la humanización del conflicto. ¿Hasta qué punto yo puedo redimir al otro que ha sido violento o ha hecho un daño en mi sociedad? ¿Y hasta qué punto yo hago parte de la cadena? Porque eso es muy importante. El sicariato existe en parte porque muchos otros eslabones de la cadena requieren de ese sicariato para algo. Por supuesto. Entonces eso es un problema complejo que está allí planteado y es mucho más profundo que la sola película. Entonces yo creo que para el cine de nuestra ciudad es muy esencial ver este tipo de películas y comentar y abrir espacios de diálogo, no necesariamente porque haya una verdad. Una actriz que me encanta y que yo amo con toda mi alma, que se llama Audrey Hepburn, tiene una frase muy bella que dice: todo lo que yo sé en la vida lo aprendí de las películas. ¿Cómo educa el cine a la gente? ¿Tú crees que el cine es un vehículo de educación para la gente? No, es muy teso ponerle ese peso al cine o a un género como educación en tanto tal, porque el cine también tiene un factor de entretenimiento. El cine puede transformar. Yo no diría que el cine está hecho para educar. El cine podría estar hecho para entretener, denunciar, cuestionar y muchas más acciones que podemos mencionar más allá de educar. El cine y la imagen pueden tocarte y transformar, que es un poco lo que habla Roland Barthes con la fotografía, y es el punctum o eso que nos toca, que es abstracto, esas emociones que se iluminan dentro de nosotros cuando vemos cine. Pero yo no te puedo garantizar que el cine eduque. El cine plantea dilemas, el cine es crítico, el cine te puede tocar de muchísimas formas, pero no es per se un género educativo, diría yo.
Estamos hablando con Diana Carolina Gutiérrez, ella es crítica de cine, es comunicadora audiovisual y es copywriter. Falta que nos hable de qué es un copywriter, que es tal vez una profesión nueva o un oficio nuevo que está tomando mucho auge últimamente, pero de eso vamos a hablar en un momentico, después de este intermedio que vamos a hacer en Aquí te ves el cine. Bienvenidos de vuelta a Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando un acercamiento que tenemos a la crítica cinematográfica, eso cómo se construye, cómo se hace, uno cómo se vuelve crítico, y para eso pues tenemos una invitada de primer nivel. Ella es Diana Carolina Gutiérrez, un orgullo aquí de la ciudad de Medellín. Diana, cuando tú vas a abordar la crítica de una película, muchas veces te preguntarás, ¿yo por dónde arranco? ¿Yo por dónde empiezo? Hay películas más complejas de criticar que otras. Sí, cada película exige su forma. Eso es algo muy mágico y es algo muy desde la experiencia. No hay un modelo y no hay un paso a paso, más sí existen unos esenciales para realizar. ¿Por qué lo digo? Porque una película como Memoria de... es tan difícil de pronunciar el director. Bueno, una película como Memoria, ahorita revisamos el director, es una película muy especial que requiere una revisión de ciertos aspectos, por ejemplo, los silencios, por ejemplo, el orden fotográfico, por ejemplo, el tratamiento de la cámara con esta mujer que está como sola, misteriosa, a diferencia de unas películas más clásicas o aristotélicas que tienen un inicio, nudo y desenlace a tratar, analizar esa evolución del personaje, cómo se transformó, o hay unas obras más desde la fotografía, hay unas obras más desde lo filosófico o lo poético del cine, como ahorita vamos a mirar unas de Béla Tarr, por ejemplo, que en Béla Tarr nos va a interesar aspectos narrativos teóricos, nos va a interesar la pregunta por la nada, la pregunta por la existencia, el tratamiento del claroscuro, cómo se transforma el silencio de los personajes. Es decir, cada película exige su manera de tratarla. Claro. Vamos a avanzar con las películas que nos trajo Diana. Hay una película colombiana que a mí particularmente me encanta. Es una película de culto, claramente, pues. Es de un director caleño, Carlos Mayolo, ya fallecido, y una película que en los años 80, yo me acuerdo, yo estaba muy joven, en los años 80 causó mucho revuelo esta película, fue prohibida en muchos sitios, no la presentaron mucho en el cine comercial, y me encontré con que en Señal Colombia la presentan cada tanto. Ahí la volví a ver, ya con otros ojos, unos ojos más maduros. Dije, hombre, Mayolo era como un adelantado a su tiempo, haciendo estos experimentos que hacía en el Valle del Cauca, y creó un género que se llama el gótico tropical. Bueno, más que creó su obra, esta obra partió de un reto de Mutis, que es un escritor, viene de lo literario, claro. Y parte de la pregunta, bueno, ¿y cómo rayos uno va a representar el gótico en un país como este, tropical, de un clima candente, de tanta luz, de tantas plantas? Eso es imposible. Entonces, parte de ese reto que viene más de la literatura, y claro, viene Mayolo a decir, ¿cómo que imposible? Venga, hagámoslo. Y sale una cosa pintoresca, una locura. Una locura. Que por eso la traigo a colación, porque a veces vamos en detrimento de lo propio porque es raro o porque ya no tiene la calidad de un cine comercial que vemos en sala, pero cuando nos acercamos a la obra es una cosa sorprendente. Aquí en esta mansión, que es la mansión de Araucaima, bueno, llega esta joven que es la que vemos en la portada, es una joven clase media, podría decir, una joven de buena clase que se acerca a esta mansión misteriosamente y altera completamente el equilibrio de los pintorescos personajes que habitan allí. Entonces es un estilo muy llamativo porque efectivamente se logra lo enigmático en un clima tropical. Así es, ella es Adriana Herrán, que no la volví a ver nunca más. La vi en 2 o 3 películas de Mayolo y jamás la volví a ver. De hecho, el propio Mayolo hace un cameo pues aquí o actúa en la película. Vamos a ver a una Vicky Hernández muy joven. Vamos a ver a Luis Fernando Montoya, que falleció también, Alejandro Buenaventura, un actorazo y director que ya no nos acompaña tampoco. Veamos los avances de esta gran película que les recomendamos. Se llama La Mansión de Araucaima.
prima! Ya hemos olvidado lo que significa el nombre de esta hacienda. Sí, hagamos la cuña, que yo no me puedo quedar así. Muy bien. Esta es La Mansión de Araucaima, una película del grupo de Cali. Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, pues hizo parte en los albores de este cineclub, que empezó como un cineclub, se volvieron ya cineastas, hicieron sus propias películas, con el apoyo de lo que entonces era Focine en aquella época, y lograron hacer estos rodajes tan estrambóticos, pues digámoslo de alguna manera, llevar obras literarias, una obra tan compleja como la de Mutis de La Mansión de Araucaima, llevarla al cine por este grupo de actores formados en el teatro. Hacen esta mezcla en donde sale una película que es de culto, yo diría que en el cine latinoamericano, Diana. Sí, pero hay hago una cuñita con Andrés Caicedo, y es que hablábamos de la crítica, y es un muy buen autor para empezar a leer un tipo de crítica muy suelta, muy libre, no tan estrictamente teórica. Entonces, bueno, ahí es importante Andrés Caicedo. Sí, esta es una gran película, podríamos decir, de culto, tal vez de la mano también de Pura Sangre, que trata un tema enigmático también, como muy podríamos decir, la simbología vampírica. Aquí hay algo muy interesante también con lo femenino, y es que esta chica joven, que es la muchacha, interrumpe el orden o la dominación que tiene la machiche, que es Vicky Hernández, que vive muy erotizada por estos hombres en esta mansión. Entonces, se despelota ahí ese orden, porque ella pone en cuestión el erotismo de los hombres, pone en cuestión unos juegos nocturnos muy interesantes. Entonces es muy llamativo esa relación entre juventud y edad o envejecimiento, que es un dilema que está muy atravesado en lo femenino. Así es. Vean esta película también, como les digo, cada tanto la presentan ahí en Señal Colombia. Es una película muy valiosa para nuestro cine. También vean Pura Sangre. Pura Sangre es con una de mis novias del cine, que es Florina Lemaitre. Sale hermosa, jovencita. Es una película que tiene más de 40 años. También muy alrevesada, pues, su trama. También la pueden disfrutar de pronto por ahí en algún cineclub. Las pueden pasar también. Bien, vamos a cambiar de continente. Cambiemos. Bueno, pero ¿te acordaste del director de memoria? Sí, me acordé. ¿Tuviste memoria del director de memoria? Tuve memoria del director de memoria, Apixtapón Veracetakul. Es que no es fácil, no es fácil. Es una película muy especial. ¿O iraní? Tailandés. Tailandés, por aquí nos apiaron. Sí. No, véanla. Por ahí en mi blog tengo un texto muy cortito y muy poético alrededor de memoria. Bueno, vamos a hablar del blog. Sí, vámonos. ¿El blog cómo se llama? Bueno, el blog se llama Punctum Crítica de Cine, pero en mi Instagram, que es @lamujercopy, ahí están todos los enlaces, como para no enredarlos mucho. Bueno, Diana es copywriter. ¿Qué es eso? Bueno, mira que desde muy chiquita yo quería vivir de la palabra. Y eso fue hace muchos años. Yo quería vivir de la palabra, por eso la crítica, por eso la poesía, por eso llevo escribiendo pues mucho tiempo. Y ahí me metí a estudiar comunicación audiovisual, pero siempre me inclinaba hacia la teoría y la escritura. Y ahí empecé a trabajar como redactora. Es decir, todo mi acervo de lecturas que venían de un gusto se convirtieron en la formación para un trabajo. Entonces, actualmente yo soy redactora digital para diferentes marcas con diferentes enfoques. Y obviamente sigo escribiendo pues como hobby todo el tema de arte, cine y cultura. De pronto, bueno, voy a cometer aquí una blasfemia, pero copywriter es lo que era antes el escritor creativo. Es escritura creativa, pero con unas intenciones de búsqueda, unas intenciones digitales, unas intenciones de venta, unas intenciones de fidelización. Eso depende de cada marca y de cada estado de cada marca. Y te voy a decir una cosa, es un arte. Es una gran disciplina, sí. Es un arte, porque escribir corto es mucho más complejo que escribir largo. Es absolutamente. Y en una frase tienes que vender un producto, un servicio, no sé. Entonces es muy complejo. Ser contundente, ser creativo. Eso es para mentes muy... Pero uno se va formando con el tiempo, ¿no? Entre más tú leas, entre más conozcas referentes, te vas formando como cualquier otra disciplina. No es un don genial. Es una formación de mucha disciplina, mucha lectura, mucha ortografía y también mucho cine, ¿por qué no? Claro, por supuesto. Claro ahí que sí el cine educa un poquito. Mira que sí. Bueno, vamos a cambiar de continente y vamos a hablar de un director de Hong Kong. Sí. Se llama Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, el famoso. Sí, el famoso Wong Kar-wai,
que hacía cine cuando Hong Kong era de la Gran Bretaña, pertenecía a la Gran Bretaña, y de hecho una de sus películas tiene que ver un poquito con esa transición. Pero antes vamos a ver una película del año 2000. Esta película me acuerdo que estuvo mucho en el circuito comercial. Claro que aquí nos están poniendo el caballo de Turín. Eso es de 2011. Sí, nos están poniendo el caballo de Turín, que es de 2011, y es una película que en el circuito europeo creo que obtuvo un Oso de Plata, si no estoy mal, en el Festival de Berlín. ¿Qué tal si vemos entonces de Béla Tarr? Bueno, no, hablemos primero de eso y luego pasamos a China. De Béla Tarr, esta película que se llama El Caballo de Turín, que yo no sé por qué te gusta tanto y me la vas a contar enseguida. La más funada. Porque veamos el tráiler a ver cómo les parece. Este es El Caballo de Turín. El Caballo de Turín, cine contemplativo, estábamos viendo acá, muy sórdido también. Sí, había que traer alguito así, Juan. No, mira que hay que entender de dónde viene el director. Viene de la filosofía. Ajá. Él es filósofo, él tiene una escuela de formación filosófica allá en su país, que es Hungría. Y siento que está muy permeada esta película, efectivamente, de esa formación filosófica. ¿Por qué me parece importante? Primero, es un gran entrenamiento al ojo, es un gran entrenamiento a la paciencia, a lo apreciativo. Y es también entender que la naturaleza puede ser un personaje, una presencia. Mira que ahí se escuchaba mucho el viento todo el tiempo. Sí. Y durante las 2 horas, no me acuerdo exactamente cuánto dura, está el viento o la tormenta como una presencia. Un personaje más. Es un personaje más de alguna manera, porque es esa misma presencia de la tormenta la que les impide salir de su hogar. Ellos intentan salir, ir a otros sitios donde haya más bonanza, pero el viento es tan fuerte que no pueden movilizarse. Otro tema, bueno, hablemos del caballo. Entonces, bueno, el viento se constituye como en una barrera, en las barreras tal vez que mentales o algo. El viento es lo que los condena al tiempo circular. Ajá. Es decir, a la rutina constante en esa casa donde ya no tienen casi ni comida, donde el padre se está muriendo. Es un padre y una hija que viven en su casita de campo con un caballo.
el caballo va muriendo lentamente, el agua se va acabando lentamente, las papas cada vez son más duras, las que van cocinando, la luz cada vez es más tenue y la presencia constante del viento. De hecho, durante toda la película solo llegan 2 extraños visitantes, que son unos gitanos y otro personaje que no recuerdo pues, a qué se dedica, y te entregan unos monólogos súper extraños. Y yo, ¿esto de dónde viene? Claro, de la filosofía, y son preguntas sobre la vida, son preguntas sobre la existencia, sobre cómo se desenvuelve el tiempo. Y bueno, lo atraviesa gran parte la visión de Nietzsche, el filósofo, porque está todo ese tema del tiempo circular, de lo que se repite, y el tema del caballo de Turín, que está inspirado en un episodio real de Nietzsche en el siglo XIX con un caballo. Entonces, mira que hay un montón de cosas que se cruzan allí para constituir una película muy conceptual, y también la pregunta sobre la vida. Apreciar la tormenta desde adentro, desde la ventana, cómo se ve por fuera, cómo eso impacta a los 2 personajes, cómo se va apagando todo lentamente, los largos silencios. Para mí es muy apasionante también este tipo de cine, porque te invita a una contemplación, como dices tú. Bien, El caballo de Turín. Ahí queda la inquietud. Yo no sé si ese género se llamará así, yo le digo cine contemplativo, o sea, en donde tú tienes que estar preparado para ver largas escenas, muchas sin cortes. A mí me encanta el plano secuencia, me parece la herramienta más fantástica del cine, me parece el plano secuencia, y tienes que darle tiempo, o sea, sosegado, tranquilo, como mirar la filigrana, el director que me quiere contar con este plano, con este movimiento, el personaje del viento, por ejemplo. Cuando uno entiende eso, mira el cine de otra manera. Es así. Así es. Bueno, vamos a mirar ahora sí vamos a pasar a Asia, salud, vamos a pasar a Asia para mirar esta película de Wong Kar-wai. Se llama Deseando Amar, es del año 2000, es una película que estuvo en cartelera, me acuerdo, mucho tiempo aquí en la ciudad y que dio mucho de qué hablar. Uf, bastante. Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Diana Gutiérrez de crítica de cine, de apreciación cinematográfica, de su oficio, también como comunicadora audiovisual y como copywriter. Ella nos trajo algunas de sus películas favoritas en donde la mujer tiene un rol bien interesante. Antes de salir a este corte estábamos viendo los avances de Deseando Amar, que es una historia de amor un poco compleja. Es una pareja que descubre que les están siendo infieles a los dos, y la pareja se reúne para ver qué van a hacer y descubren una química entre ellos también, y se crea como una subhistoria de amor ahí que, bueno, no sabemos si llega al final o no vamos a hacer spoiler, ¿cierto? No, spoiler no, pero sí creo que el cine, bueno, y en general la literatura asiática también tiene eso, y es que a veces esperamos que pase algo contundente, y en este tipo de obras no necesariamente pasa el gran final. Y hay que tener eso presente también con el cine de Wong Kar-wai. Las cosas pueden cambiar o puede que no pase la gran transformación, pero implícito hay un montón de detalles. De esta película podemos decir que es un amor adulto, es un amor callado que se va despertando con el tiempo. No podemos esperar el amor explosivo juvenil ni las grandes expectativas eróticas. El amor hormonado. El amor hormonado no, es un amor muy adulto, es un amor muy callado, es un amor que se va despertando con calma, con decisión, entre pasillos largos, entre roces sin palabras, entre la cotidianidad, y yo creo que en ese sentido es una visión del amor diferente a lo que nos ha mostrado el cine, y por eso la traje. Hay una película coreana que se presentó hace 1 año o 2, el año pasado tal vez, que estuvo entre las nominadas al Oscar, que era así, una historia de una pareja que se encuentra, después ellos se criaron juntos, se separaron, se vuelven a encontrar y uno dice, ya, se van a ir a vivir juntos. La expectativa. La expectativa, y es ese cine asiático. No pasa nada. No necesariamente. Terminan siendo buenos amigos y descubren al final de la película, hombre, nuestro tiempo ya pasó. Pues ya pasó. Exacto. Fuimos novios de adolescentes y lo que estamos viviendo hoy de adultos ya no es lo mismo de la adolescencia. Entonces, y uno queda como, no, pero ¿por qué no terminan juntos? La expectativa comercial. Sí, ¿por qué no terminan juntos? Pero es lo que te quiere contar, y eso pasa todo el tiempo. Cuando tú te encuentras, ustedes se encuentran con un viejo amor, por ejemplo, que adoraron en su adolescencia, descubren que ya no tienen nada en común.
En la madurez ya no. Exacto. Que era un ideal que ya no. Correcto. Ajá. Entonces, eso es lo valioso de este tipo de películas que nos cuenta el cine asiático. Vamos a pasar a otra de Wong Kar-wai, Sí, pasemos. que es ya un amor homosexual, que dio mucho de qué hablar. Era la época de transición de la Gran Bretaña a China para Hong Kong. Estos temas estaban vedados claramente y este hombre saca esta película que dio mucho de qué hablar, tiene una banda sonora extraordinaria, claramente la canción Happy Together de The Turtles, que es una canción de los años 60, muy, muy famosa, va marcando como el ritmo de la película. Veamos los avances de Happy Together, volvemos para hablar con Diana. Es una película de Wong Kar-wai. A quienes tienen ya una aproximación al cine asiático seguramente la conocerán, y a quienes no, ¿por qué la recomendamos, Diana? Mira, ahorita hablabas de que es disruptivo el tema del amor homosexual, Ajá. pero para mí el gran logro de esta película es que lo que es segmentado, es decir, el tema del público homosexual o de la representación homosexual, lo vuelve universal. Ese desamor que vive la pareja es el desamor que puedes vivir tú, que puedo vivir yo, y a la larga ya no nos importa si son dos hombres o dos mujeres. La representación de ese amor se vuelve poética, te toca. Cómo se transforman estos dos personajes, cómo se representa la distancia, las formas en que él elige a través de la música, a través de ese radio que él usa para que el otro personaje le grabe mensajes. Claro. El final, que es muy bello porque es en una locación paradisíaca donde hay una cascada, es muy significativo, y es ese amor universal que puedes vivir tú o puedo vivir yo. Entonces yo invitaría a verla, a que se sorprendan con verla, más allá del tema disruptivo que es muy valioso en Wong Kar-wai y que él alcanza un estilo muy propio, porque no podríamos definirlo en una sola palabra. No podríamos definirlo en una sola palabra. Entonces creo que es muy recomendado. Bien, vamos a terminar hablando de disruptivo con unas películas que a ti te encantan, a mí no me gustan, las disruptivas. O sea, estas películas que se meten en universos, que viajan en el tiempo, mentiras que es que no era el presente sino el futuro, pero también tiene que ver con el pasado y el personaje y no sé qué. Entonces es un poquito complejo. Esta película, Mr. Nobody, ¿por qué te gusta tanto? Bueno, no, ese era el recomendado de hoy para invitarlos a ver que no todo es cine lento, también no todo es cine lento. Traía la ñapa de Mr. Nobody. ¿Por qué? Por la pregunta por la posibilidad en el cine. Ahorita hablábamos de que hay muchas películas que tratan los fractales. Entre esas está Inception, hay muchas otras que tratan la posibilidad del futuro, del pasado, vidas entrelazadas. Matrix, todo este tipo de películas. Exacto. Pero yo siento que esta tiene la gran pregunta, y es que el hubiera no existe. ¿Existe el hubiera o no? Sí. ¿Y qué camino tomas y cuál es el beneficio de cada camino? Tal vez ninguno, porque cada camino puede ser perfecto en tanto no lo es. Con sus errores, con sus decisiones. La película nos cuenta la historia del último ser mortal que hay. Ajá. Porque ya vamos a un año, creo que es 2093, 2092, en donde se está mostrando que la humanidad ya alcanzó la inmortalidad, pero falta la última persona por morirse, que no alcanza esa inmortalidad. Entonces es un ser que tiene 118 años. Y llega como al final de su vida, entonces aquí es donde empieza a trastabillar todo. Ahí se enloquece y a enloquecerse la trama. Claro, él se empieza a preguntar por lo que pudo ser y los caminos que pudo haber elegido. Y ese juego con la posibilidad en la cinematografía es lo que a mí más me atrae, por eso traía como esa recomendación. Y bueno, ahí queda para los que la quieran ver. Veamos. Aquí tenemos el avance de Mr. Nobody. Mr. Nobody será el último hombre de la Tierra que muera de viejo. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. A ver, te has decidido ya. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Quiero presentaros a una alumna nueva en nuestra clase. Se llama Ana. ¿No te bañas? Prométeme que si me muero, esparcirás mis cenizas por Marte. Alice. Soy yo, Jean. Estoy muerto. No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo.
Mr. Nobody, el señor Don Nadie. El señor Nemo, en Nemo, latín. el señor Don Nadie, protagonizado por pues, un gran actor como Jared Leto. Músico y cantante para los que también lo siguen por su trayectoria. Así es, correcto. Es tu recomendación de hoy. Sí, es mi recomendación de hoy. ¿Dónde la podremos encontrar, sabes? En plataformas online. Muy bien, pues Diana, llegamos hacia el final de Aquí te ves el cine. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, compartir tu conocimiento. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, me pueden encontrar en redes, en Instagram y en TikTok como @lamujercopy. Allí recientemente empecé a crear este perfil para compartir todo el tema de copywriting, de redes sociales, todo lo que yo enseño. Y allí mismo encuentran mis enlaces de escritura. Muy bien, este fue Aquí te ves el cine. Volvemos la próxima semana con otro tema de interés que tiene que ver claramente con el séptimo arte. Vayan al cine porque el cine se ve mejor en cine. Nos vemos.